Bueno, muy buenas noches. Para mí siempre es un placer estar con ustedes y espero que efectivamente nos podamos transmitir las ideas que tenemos para ustedes en ese sentido. Síndrome antifosfolípido, bueno, vamos a tratar de hacerlo de la forma más sencilla, como dije. Vamos a hacer una pequeña introducción de algunos conceptos básicos que innegablemente pues siempre es bueno refrescar. Y traje un par de casitos que no son los típicos síndromes antifosfolípidos que todos podríamos reconocer en un escenario, sino aquellos que a veces son realmente difíciles o confusos o retadores de encontrar y que se presentan en realidad más frecuente de lo que nosotros creemos. Primero, recordar algo muy básico que es un fosfolípido, ¿verdad? Un fosfolípido está compuesto por una cabeza polar hidrofílica y una cabeza, unas colas apolares que son hidrofóbicas. Estos fosfolípidos se organizan en la membrana celular de esta manera, de modo que la cabeza polar esté hacia afuera y hacia adentro de la membrana de la célula, y dentro de ellas están encerrando algunas estructuras, como bien sabemos, canales iónicos, algunas proteínas que en realidad son receptores con un segmento transmembrana, y también quiero dirigir su atención a estas estructuras que están acá, que son proteínas que se llaman glicoproteínas, están en la superficie celular, hacia el espacio extracelular. ¿Por qué les digo esto? Porque eso es muy importante para entender un poco cómo se generan los anticuerpos en este síndrome. Estas glicoproteínas son muchas, es una gran familia de glicoproteínas, pero las que hoy en día conocemos que son blancos de nuestros anticuerpos son en especial una que se llama glicoproteína antibeta, no es anti, es beta 2 glicoproteína, y la otra es la protrombina. Nuevamente quiero dirigir su atención a ustedes a esta beta 2 glicoproteínas y mostrarles un poco de lo que es su estructura. Esta glicoproteína tiene varios dominios, acá ustedes los pueden ver, no sé si es bastante buena la imagen. Tiene un primer dominio, 2 dominios, 3 dominios, 4 dominios y el quinto dominio. El quinto dominio es el que se pega a la membrana, es el que está anclado a la membrana. Y el primer dominio está suelto. Esta estructura no siempre es así. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver. En realidad, la beta 2 glicoproteína circula en sangre en una manera circular, valga la redundancia. Y se dice que probablemente tiene factores más bien anticoagulantes, tiene una función anticoagulante cuando está circulando en sangre. Por diferentes razones se va integrando a la membrana celular por una cuestión de cargas, y cuando se va integrando a la membrana celular, se va replegando. Recuerden nuevamente todos los dominios. Se va replegando y forma primeramente una forma como en S, para que el quinto dominio se vaya pegando adecuadamente y se va desplegando, va dejando su forma circular para hacer una distensión de la molécula, ¿verdad? Cuando hace esto, vean ustedes que los dominios que antes probablemente estaban encriptados o ocultos, no sé si logran ver por allá, quedan expuestos. Vean, dirijo su atención hacia esas partes celestes que están acá, que esto antes en la forma circular estaba oculta. Cuando hace eso, expone el primer dominio. Y ahí especialmente un antígeno críptico que al parecer es el que causa más inmunogenicidad, ¿verdad? De hecho, se dice que los anticuerpos anti-beta 2 glicoproteína contra toda la proteína en sí no son tan específicos como los que están dirigidos específicamente contra este primer dominio. Sin embargo, hoy en día disponibles solamente tenemos los anticuerpos contra toda la proteína en sí, un poquito menos específico. Quizá en el futuro y conforme vayan pasando los años, pues tengamos los anticuerpos más específicos todavía. Y también esos anticuerpos dirigidos contra esta porción de la molécula al parecer son más sensibles y son más predictores de fenómenos trombóticos. Bueno, una vez que se forma, se despliega la molécula, se expone el antígeno críptico, probablemente
No se sabe bien, probablemente un fenómeno infeccioso, probablemente exposición a medicamentos, no se sabe bien, pero se empiezan a formar anticuerpos. Y esos anticuerpos eventualmente van a estar dirigidos contra la beta-2-glicoproteína en el dominio 1. Una vez que se da la unión anticuerpo, anti-beta-2-glicoproteína, se puede despegar este complejo inmune, que así lo llamamos, y a su vez va a ser capaz de interaccionar con otros receptores que están cercanos a la membrana celular, ya sea que sea una célula endotelial o otras células del sistema inmunológico, y desencadenar por diferentes receptores diversas manifestaciones o diversas acciones intracelulares que van a llevar a la activación endotelial, a la liberación de otras sustancias y a la activación celular que va a generar el fenómeno trombótico al final. ¿De acuerdo? Vamos a ver más o menos una vez, nuevamente, aquí está un poco mejor la fisiopatología. Teníamos estos complejos inmunes, teníamos la beta-2-glicoproteína interaccionando con el anticuerpo, activa, por ejemplo, un ejemplo de lo que puede hacer el factor nuclear kappa beta, que conocemos ampliamente, ¿verdad? Que es uno de los mediadores celulares de la activación inmunológica. Puede llevar también a la activación del complemento, puede llevar a la activación de otras células del sistema inmunológico, a la activación y agregación plaquetaria por medio de la liberación de todas las respuestas de estos receptores y finalmente producir inflamación, trombosis o muerte fetal. Son todas pues, consecuencias de una misma interacción. Les explicaba esto de la beta-2-glicoproteína porque es hoy por hoy uno de los más involucrados en este proceso, ¿verdad? Pero bien sabemos que la protrombina también puede generar esta misma reacción. Es una glicoproteína y también interacciona a nivel de los fosfolípidos. Entonces, recordarán ustedes que que no tenemos anticuerpos antiprotrombina, así como en un ensayo clínico, sino que los tenemos a través del otro laboratorio que generalmente hacemos tamizaje cuando estamos hablando del síndrome antifosfolípido, que es el anticoagulante lúpico. ¿De acuerdo? El anticoagulante lúpico en realidad se empezó a descubrir hace bastante tiempo y es básicamente la prueba que conocemos o que sospechamos cuando encontramos tiempos parciales de tromboplastina prolongados, ¿verdad? Básicamente son pacientes que aún que tienen estos tiempos alargados y aún después de asociarles plasma normal, no corrigen, ¿verdad? Y es ahí cuando decimos, así a grueso modo, que tiene el paciente un anticoagulante lúpico positivo. Ese es otro. Y el tercero que medimos generalmente es el anticuerpo antifosfolípido, que es básicamente antifosfolípidos de membrana, ¿verdad? Esto puede ser en las variaciones IgM o IgG. También existen otros subtipos como IgA, pero que no están directamente involucrados con la génesis de un fenómeno trombótico, entonces no se aceptan como tales, ¿verdad? Se hacen solamente IgM e IgG. A veces, cuando hay alguna duda de algún paciente que tenga manifestaciones muy típicas, pues sí se toma en cuenta los IgA, por ejemplo, pero no es lo usual. De tal manera que tenemos ya en nuestra mente 3 anticuerpos, nuevamente, anticoagulante lúpico, anti-beta-2-glicoproteína y antifosfolípidos propiamente, o los mejor llamados anticardiolipinas. ¿De acuerdo? Y todo esto, ¿por qué? Porque son estos 3 ensayos de laboratorio los que forman parte de lo que hoy aceptamos como uno de los criterios de laboratorio. Anteriormente teníamos solamente la anticardiolipina y el anticoagulante lúpico, y ya hace algunos años se fue avanzando un poco a la determinación del anti-beta-2-glicoproteína hasta ser incorporado en los criterios de Sidney como un criterio de laboratorio. Pero ahí no queda, ¿verdad? Para poder tener el diagnóstico de un síndrome antifosfolípido no basta con tener los anticuerpos, eso no es suficiente, sino que tenemos definitivamente que tener un evento clínico, un evento trombótico o un evento obstétrico. ¿Y de qué tipo? Bueno, también durante la última revisión de lo que fue este síndrome antifosfolípido se incluyeron
criterios de trombosis vascular que también han ido cambiando un poco en el tiempo. Actualmente se acepta que puede ser uno o más episodios de trombosis arterial, venosa, de pequeños vasos. Eso sí, no se vale la trombosis venosa superficial, la tromboflebitis no se vale, ¿de acuerdo? Que ocurra en cualquier tejido o órgano confirmado por estudio de imágenes, estudio Doppler o histopatológicos. Eso es uno de los criterios clínicos. El otro criterio clínico puede ser las complicaciones que hacen los pacientes en el embarazo. ¿Cuáles? Bueno, también muy conocidas de ustedes, ¿verdad? Las abortadoras crónicas, una o más muertes inexplicables de fetos morfológicamente normales en la semana 10 de gestación o después de ella. O también puede ser uno o más nacimientos prematuros morfológicamente normales en la semana 34 de gestación. Cuando yo estudiaba, eso no estaba en los criterios, ¿verdad? No existía eso. O antes de esta, debido a preeclampsia, eclampsia o insuficiencia placentaria severa. Eso ha sido algo que se ha ido incorporando. O 3 o más abortos espontáneos consecutivos o inexplicados antes de la 10ª semana de gestación. Bien, entonces, sí es muy importante que tengamos para el diagnóstico del síndrome antifosfolípido un criterio clínico más un criterio de laboratorio. Cada uno por aparte, sin casarse, no sirven. ¿De acuerdo? Igual, ¿verdad? Habrán pacientes que solo hacen manifestaciones trombóticas, otros que solo hacen complicaciones obstétricas. Tan es así que ha habido gente que ha llegado a decir que son dos cosas completamente diferentes. ¿Por qué? Porque, bueno, algunos anticuerpos se han planteado, como el caso del anticoagulante lúpico, que está más relacionado con eventos en el embarazo, no así tanto con fenómenos trombóticos, pero eso difiere mucho del estudio que veamos. Por ejemplo, la beta-2-glicoproteína se ha asociado mucho con eventos trombóticos más que obstétricos, de la misma forma. ¿Okay? Entonces eso, todavía hay mucho que escarbar y mucho para poder realmente definir si se trata de dos síndromes por separado o uno solo. Pero en fin, así es como estamos hoy en día y así es como tenemos que trabajarlo. Cuando uno tiene un paciente con estos anticuerpos positivos, tiene una gran área de acción. Como les decía, no es suficiente con que yo tenga, perdón, o sea, eso es muy importante, apagar los teléfonos, ¿verdad? Ok. Decía que cuando ustedes tienen un paciente con anticardiolipina, anticuerpos positivos, cualquiera de los 3 que mencionamos, bien podría ser un paciente únicamente con anticuerpos positivos y nunca haber tenido manifestaciones ni obstétricas ni trombóticas. Sí, puede ser un paciente que tenga los anticuerpos positivos, una definición clara de un síndrome antifosfolípido, pero no estar asociada a otra manifestación de índole reumática o lo que ustedes quieran, ¿de acuerdo? Entonces, a eso los llamamos los síndromes antifosfolípidos primarios, pacientes que no tienen otras enfermedades. También tenemos los pacientes que, al revés, tienen otras enfermedades inmunológicas, o lupus, llámese, o cualquier otra enfermedad reumática, a los que llamamos pacientes con síndrome antifosfolípido secundario. Y ahí también, haciendo un traslap entre todos esos, tenemos 2 entidades un poquillo raras, que son el síndrome catastrófico, que pueden ser pacientes con síndrome antifosfolípido primario o síndrome antifosfolípido secundario, que hacen un fenómeno, como su palabra lo dice, catastrófico, un fenómeno súbito trombótico de muy mal pronóstico, ¿verdad? Que eso no vamos a entrar porque son casos realmente raros, pero sí es importante que ustedes sepan que puede corresponder a cualquiera de estos pacientes. Además de eso, hay ahí otra entidad muy controversial en su definición, que mucha gente dice que no existe, que es el paciente que hace toda la clínica, más otras cosas que de repente podríamos encontrar, que ahora vamos a enumerar, propias de un paciente con síndrome antifosfolípido, que usted le dice, póngale la firma, y que definitivamente usted le busca anticuerpos de todos los tipos que haya, de todos los colores, y no la encuentra. Esos son los pacientes que se llaman SAF seronegativos. Muy importante, hay gente que no cree en esto, ¿de acuerdo? Entonces, porque por definición tiene que tener los anticuerpos positivos, pero es ahí para que lo tengamos en cuenta. Tampoco vamos a hablar de eso porque es muy confuso aún para los reumatólogos, ¿de acuerdo? De manera tal que el diagnóstico sigue siendo con base en alteraciones
obstétricas o trombóticas con los anticuerpos, pero también tenemos otras manifestaciones frecuentes que vale la pena enumerar y recordar. Primero he de decir que recuerden siempre tomar los 3 anticuerpos, porque muchas veces vemos que no se hace el diagnóstico porque con una determinación de uno de los tipos y que salga negativa se descarta, y eso no debe ser así, porque ya bien sabemos que cualquiera de los 3 puede hacernos el diagnóstico. Entonces es muy importante dirigir la atención a que se haga siempre el screening por los 3. En forma privada es bastante costosa, pero bueno, la caja lo tiene, entonces se puede hacer. Existe un perfil de riesgo en ese sentido, cuando el paciente tiene los 3 anticuerpos positivos, decimos que es cero negativo o triple positividad, o sea, es 0 positivo para los 3 anticuerpos. ¿Eso qué me hace pensar a mí inmediatamente? Bueno, que no es lo mismo tener uno que no tener 3, y que no es lo mismo en los eventos trombóticos que yo voy a tener cuando tengo 3 anticuerpos que cuando tengo solo uno. ¿Qué quiero decir? Tiene más riesgo el paciente que tiene los 3 anticuerpos positivos al que tiene solamente uno. ¿De acuerdo? Eso es bastante fácil de concluir. En otra de las manifestaciones que quiero dirigir su atención es a las manifestaciones hematológicas que siempre deben ser consideradas. ¿Cuáles vemos con más frecuencia? Bueno, típicamente una anemia hemolítica, ¿verdad? Que podemos encontrar, y una trombocitopenia de muy difícil manejo muchas veces. Otras manifestaciones que a veces también hay que buscar y que hay que recordar siempre es la enfermedad valvular. Recuerden ustedes que en los libros de patología, principalmente cuando estudiamos medicina, se hablaba de la endocarditis de Lehmann-Sachs debida al lupus. Pues no es así, es debida más bien al síndrome antifosfolípido. ¿De acuerdo? Luego está el lívido reticulares en la variedad racemosa, que es esa manifestación cutánea como una red de pescador que podemos ver. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle de eso, que se cree que está provocada por una trombosis a nivel de los capilares de la piel. ¿Verdad? La aparición de úlceras cutáneas, también de muy difícil manejo, y a veces son bastante complicadas de asociar con el síndrome antifosfolípido. Y también se ha hablado mucho durante los últimos años que esos pacientes, al igual que el lupus eritematoso sistémico, pueden presentar una disfunción cognitiva. Y eso se viene hablando más y más durante los últimos años. Ojo, ninguna de estas manifestaciones forma parte del diagnóstico. Son manifestaciones que vemos generalmente en pacientes diagnosticados, ¿verdad? No quiero que se vayan con la idea de que vamos a hacer el diagnóstico con esto. No, esto es algo más. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces les propongo un algoritmo diagnóstico para que no nos perdamos de qué hacer cuando tenemos un paciente en el que sospechamos el síndrome antifosfolípido. Lo primero es establecer si el paciente tiene criterios clínicos para ser estudiado por un SAF. Es decir, ¿cuáles son los criterios clínicos? Muy fácil, un evento trombótico, ¿verdad? O un evento obstétrico de los que ya enumeramos. Segundo, realizar el tamizaje de anticuerpos. Y ahí ya les dirigí la atención, por favor, hacer los 3, porque cualquiera de los 3 hace diagnóstico, ¿verdad? Bueno, es parte del diagnóstico. Tercero, establecer el riesgo de trombosis. Esto es súper importante para el cuarto, porque si yo no sé cuál es el riesgo de trombosis, puede que no sea tan agresivo con el manejo de un paciente versus otro. Ahí tengo que hacer una pausa y estudiar muy bien mi paciente. Ya vamos a ver un poco más de eso. Y tercero, con base en esto, ¿verdad?, decidir el manejo terapéutico, ¿verdad? Ok, el primer caso clínico que les traigo es esta joven de 22 años. En realidad no sabemos detalles, no sabemos nada de ella, de la historia clínica. Y tampoco sabemos si tiene historia obstétrica o no. Y no tiene trombosis, simplemente nos llegó a la consulta por tener títulos positivos de antibeta-2-glicoproteína. ¿Por qué se los hicieron? No sé. Generalmente alguien le hace un BRL positivo a alguien, le dicen, tiene sífilis, la tratan, al final de cuentas no tenía sífilis, y entonces le mandan anticuerpos antifosfolípicos para ver si era un falso positivo. Eso nos ha pasado, pero en realidad es algo que pasa muy frecuentemente, ¿verdad? Nos envían pacientes por alguna sospecha que a alguien se le ocurrió y le salen positivos, a ver qué hacemos nosotros. Bueno, con el algoritmo que les presenté, vamos a ir desarrollándola. Lo primero es establecer si la paciente tiene criterios clínicos para ser estudiada por un SAF. De acuerdo a lo que les dije, ¿qué creen ustedes? No los tiene, ¿verdad? Ok, entonces
No los tiene, únicamente tiene títulos positivos de uno de los anticuerpos. ¿Nos vamos a quedar ahí? No sabemos, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener que seguir con el algoritmo diagnóstico. Les quería proponer, revisar un momentito qué significan títulos positivos, ¿verdad? Títulos positivos significa, hoy en día, de acuerdo a la clasificación de Sydney, ¿verdad? Títulos de anticuerpos, anticardiolipinas, IgG o IgM, más de 40, ¿de acuerdo? Y igual más de 40 para la beta-glicoproteína o más del porcentil 99. Y estos mismos se deben repetir a las 12 semanas del evento, ¿verdad? Porque puede ser que inicialmente sean negativos y después se positivicen. ¿Por qué es esto importante? Porque muchas veces el corte del laboratorio está mucho menor que 40, ¿verdad? Puede ser que, de hecho, en donde trabajamos en el Hospital México, el corte creo que está en 10 y ya después de eso se reporta como positivo y eso no es positivo para nosotros, ¿de acuerdo? Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque a la hora de interpretar un examen, no solamente, bueno, debe interpretarse en el contexto clínico, sino también en el examen per se, ¿verdad? Bueno, entonces no los tiene únicamente títulos positivos. La segunda pregunta que nos tenemos que hacer, ¿se debe realizar el tamizaje de anticuerpos? Bueno, en este caso realmente no aplica, ¿verdad? Ella no tiene ninguna manifestación clínica, pero si yo les digo, esta paciente, como no les decimos la historia clínica, tenía el antecedente de una hermana con lupus, ella ha tenido caída de cabello, esa paciente ya tiene algunas cosas de comorbilidad o de repente si es una paciente lúpica o con un síndrome de Sjögren y no sabemos, entonces en ese caso cuando hay comorbilidades, pues de repente tal vez sí valga la pena hacer el tamizaje, ¿verdad? De otros anticuerpos, de los otros anticuerpos quiero decir. La tercera pregunta era establecer el riesgo de trombosis. En ese sentido, bueno, sí es importante conocer un poco a nuestra paciente, ¿verdad? ¿A quién nos estamos enfrentando? A recordar bien esto, que puede tratarse de una paciente seropositiva aquí, que cualquiera tiene el derecho a evolucionar a alguno de estos, ¿verdad? Por eso tenemos que conocer muy bien a quién nos estamos enfrentando y no dejarla ir sin por lo menos hablar con ella un ratito. Entonces, hay que estratificar el riesgo trombótico. Les decía que la triple positividad tiene un mayor riesgo, ¿verdad? También es importante, si se trata de un anticuerpo, en este caso las anticardiolipinas o la beta-glicoproteína, si se trata de un IgM o si se trata de un IgG. ¿Por qué? Porque el IgG tiene más riesgo de trombosis que el IgM, ¿de acuerdo? Y también, al igual que cualquier examen en el contexto de inmunología, no es lo mismo tenerlo a títulos bajos que a títulos altos. Eso también nos va a hablar, tal vez no de diagnóstico, no nos va a hacer la diferencia diagnóstica, pero sí en el manejo del riesgo, que es más importante, que tiene más peso. Esto es súper importante, ¿verdad? Cofactores protrombóticos. Los tradicionales, ¿verdad? Aquí nos estamos enfrentando a una paciente, si es diabética, si es hipertensa, si tiene una dislipidemia per se, si es tabaquista y tiene anticuerpos antifosfolípidos positivos, bueno, yo ya enciendo señales de alarma, ¿verdad? Si es una paciente que está tomando anticonceptivos orales, que de por sí tiene riesgo, yo también enciendo alarmas. Si es una paciente que tiene un estado protrombótico con una deficiencia de proteínas C y S, ¿verdad? También es importante. Todo esto, pues, con la historia clínica, yo creo que va a ser más que suficiente para establecer si tiene cofactores protrombóticos nuestra paciente. Y por supuesto, si tiene otras enfermedades autoinmunes, pues ahí le vamos a dar más puntos a ese tamizaje o a esa evaluación del riesgo. Entonces, identificar muy bien a quién me estoy enfrentando. Y una vez esto, pues decidir el manejo terapéutico. Yo el manejo terapéutico lo voy a decidir de acuerdo al riesgo que yo haya identificado. Se ha visto, por ejemplo, en este caso específico de esta paciente que tiene nada más, en el caso de ella, anticuerpos antipositivos, anticuerpos anticardiolipinas positivos, que estos pacientes tienen un bajo riesgo de trombosis. En realidad, se han revisado varios casos, este porcentaje es de 0 a 3.8 de pacientes, tomando en cuenta inclusive pacientes lúpicos, tienen una muy baja incidencia anual de eventos trombóticos. Entonces, yo en realidad voy a tranquilizar a la paciente, bueno, vea, ahora, por el momento usted no tiene ninguna manifestación clínica, realmente esos anticuerpos no significan que usted tenga un síndrome y la incidencia de trombosis es baja. Eso sí, disminuya por supuesto cualquier riesgo
asociado. No use anticonceptivos orales, no fume, lleve una vida sana, no aumente peso, etcétera, etcétera. Recomendaciones que cualquiera de nosotros vamos a poder hacer a nivel de medicina general. Con pacientes, si esa paciente tuviera los 3 anticuerpos positivos, que yo de repente me puse de muy creativa a revisarla, bueno, esta paciente tiene un poquito más de riesgo, pero vean ustedes que también pues no sube mucho, de 3.8 a 5.3 en los pacientes con tamizajes de alto riesgo. ¿De acuerdo? Entonces, realmente la incidencia es baja. Ahora bien, la parte de tranquilizar y educar a la paciente, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que hacer alguna modificación terapéutica a esta paciente, tengo que darle aspirina, tengo que anticoagularla, ¿qué tengo que hacer? Bueno, realmente lo que tengo que hacer es lo que estaba haciendo en la consulta, ¿verdad? Hablando con ella, manejando los factores de riesgos no relacionados con anticuerpos, eso que les decía, que no tome anticonceptivos orales, que no fume, ¿verdad? Durante periodos de alto riesgo, bueno, encamamientos prolongados o de repente cirugías, cosas así, yo podría pues ser un poquito más enfática con la profilaxis, como podría ser la misma profilaxis que se toma con un paciente, pero ser como más determinada a recordarle al paciente que siempre lo debe hacer. Si es una paciente que tuviese una enfermedad sistémica y tiene anticuerpos antifosfolípidos positivos sin ninguna manifestación, lo que se dice es que esta paciente pues debe tener un manejo muy agresivo de su enfermedad, debe mantener su enfermedad bien controlada y eventualmente si es una paciente con lupus, algunas personas, no todas, recomiendan el uso de aspirina, pero eso es controversial, no está tan aprobado. Algunos pacientes tienen riesgo cardiovascular muy alto y en esos pacientes algunos autores también están pregonando el uso de dosis bajas de aspirina, ¿verdad? Y en los pacientes con enfermedades inmunológicas, definitivamente, más que la aspirina, lo que sí está muy indicado en estos pacientes con lupus, por ejemplo, y otras enfermedades inmunológicas es el uso del plaquinol. Decimos los reumatólogos que si pudiéramos poner el plaquinol en el agua sería lo mejor que puede existir en el mundo, ¿verdad? Porque es una excelente molécula, de muy bajo riesgo, ¿verdad? Es muy poco tóxica y tiene una serie de efectos a nivel inmunológico maravillosos, ¿verdad? No solamente disminuye muchísimo el riesgo de reactivaciones y de eventos trombóticos en esos pacientes. Es un inmunomodulador de muy buen uso. El segundo caso clínico que les traigo es la misma paciente, la misma paciente que vimos, solo que esta vez viene con algo, ¿verdad? Es una paciente de 22 años que ahora es referida porque alguien le vio estas lesiones, ¿verdad? No sé si tal vez apagando se pueden ver más, que se llaman lívidos reticulares, ¿verdad? En una variedad que decimos racemosa. Ahí se ven, bueno, poco. Se pueden observar con el frío de repente, en algunas personas normalmente, pero en esta paciente se mantienen. Y alguien le mandó los títulos, y los títulos fueron positivos por antidieta-2-glicoproteína. ¿Ok? ¿Qué hago con esta paciente? Bueno, primero que todo contarles un poco de lívidos reticulares. Son estas redes, como les dije, pero vean que pueden ser diferentes en su distribución. La variedad que más se relaciona con eventos trombóticos y con síndrome antifosfolípido es esta variedad que se llama racemosa, en la cual los círculos no son completos por completo, por valga la redundancia. Entonces, ella tiene esta variedad, ¿verdad? Sobre todo esta, que es la que más se asocia. Y ahora bien, les hago la misma pregunta. ¿Tiene la paciente algún criterio clínico para ser estudiada por síndrome antifosfolípido? Ahora, ¿qué dicen ustedes? ¿Tiene o no tiene? ¿Qué les dije? No tiene trombosis, ¿verdad? No tiene trombosis, entonces no los tiene, ¿verdad? Solo tiene títulos positivos y una manifestación clínica no clasificatoria, no diagnóstica, ¿verdad? Les acepto, por supuesto, que es diferente a la paciente anterior. No es una paciente completamente asintomática, pero no se puede hacer un diagnóstico aquí, ¿verdad? Aquí, bueno, es mandatorio, igual en realidad, como cualquier paciente, un interrogatorio muy exhaustivo y un examen físico muy exhaustivo. Bueno, realizar el tamizaje de anticuerpos. ¿Valdrá la pena hacerlo o no valdrá la pena hacerlo? Bueno, tiene varias cosas, ¿verdad? Dado que existe manifestación clínica no clasificatoria y no diagnóstica, se recomienda valoración integral de laboratorio. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, de repente hacer un hemograma, no está de más, ver si tiene plaquetopenia, ver si tiene anemia, ¿verdad? Nada pegado al cielo, ¿verdad? Algo sencillo. Tal vez no es necesario hacer todos los anticuerpos, yo no lo consideraría en esta paciente. Eventualmente,
Oh. Y vamos por el segundo caso clínico. Bueno, en esta paciente, mientras me van arreglando, igual la valoración del riesgo debe ser exactamente lo mismo que la paciente anterior. Debe valorarse los factores de riesgo tradicionales, si tiene si identificamos en esta paciente, por ejemplo, si identificamos en el laboratorio, en el interrogatorio, algún otro dato de alguna enfermedad sistémica que pueda sugerirnos un lupus que no haya sido abierto, por ejemplo, pues en esa paciente hay que ser un poquillo más inquisidor en ese tipo de preguntas, ¿verdad? Buscando alguna enfermedad inmunológica que de repente tal vez esté ahí subyacente, cosillas que al paciente tal vez no le hayan llamado la atención, buscarla e interrogarla en ese sentido. Y en cuanto al manejo terapéutico, pues es exactamente lo mismo que la paciente anterior, ¿verdad? Es una paciente sin eventos trombóticos que solamente tiene títulos positivos y una manifestación clínica que no nos hace, no nos quita, nada más nos eleva un poquillo la sospecha y nos hace ser un poquillo más exhaustivos en el interrogatorio. Ok, ahora viene otra paciente diferente. Es una paciente un poquito mayor, tiene 32 años, con un episodio de trombosis venosa profunda hace 15 días. Ella no era conocida ni fumadora, ni tomaba anticonceptivos orales, y esta paciente es diferente. Se le hacen unos anticuerpos anticardiolipinas y son reportados como negativos. Bien, ¿qué vamos a hacer con ella? Ok, el mismo algoritmo diagnóstico, ¿verdad? Me ganó la... Establecer si la paciente tiene criterios clínicos para ser estudiada como un SAF. ¿Tiene criterios clínicos? Si los tiene, verá una trombosis venosa. Vamos a realizar el tamizaje de anticuerpos. Bueno, ya se hizo y están negativos, váyase para la casa. ¿Es una trombosis venosa profunda? No, ¿verdad? Hay que hacer los otros. Tiene títulos de anticardiolipinas negativos, una única determinación, no está completo el tamizaje. Entonces ella hay que hacer todo el tamizaje completo. Establecer el riesgo de trombosis, igual que el anterior, en realidad no es diferente, ¿verdad?, de cualquier paciente, y decidir el manejo terapéutico, dependiendo de los resultados. Ok, esta paciente entonces viene a las 12 semanas, que yo le dije que viniera, ¿verdad?, que siguiera su anticoagulación normal, y a las 12 semanas le hacemos una nueva determinación de anticuerpos, y resulta que esta vez sí, los anticuerpos anticardiolipinas, mismos que fueron negativos, ahora son positivos, al igual que el anticoagulante lúpico. Ok, ¿esa paciente qué tiene? Un síndrome antifosfolípido, ¿verdad? Ok, entonces el algoritmo diagnóstico dice, para establecer criterios, si los tienen, realizar un tamizaje de anticuerpos tiene una doble positividad, eso le da un riesgo intermedio si tomamos en cuenta nada más el síndrome antifosfolípido, y decidir manejo terapéutico. Bueno, entonces ahí viene la otra parte del manejo, ¿verdad? Es una paciente con manifestaciones, ¿de qué tipo? Trombóticas. ¿Ya? Entonces ¿y de qué tipo? Venosas. Porque no es lo mismo una manifestación venosa a una manifestación arterial. Tienen diferente, por decirlo así, diferente riesgo. Diferente riesgo no solamente para su salud, sino diferente también riesgo de repetir y de manejo también son un poquillo diferentes. Aquí el gran problema que tenemos con el síndrome antifosfolípido es que actualmente la terapia está dirigida básicamente para las consecuencias, ¿verdad? No hay terapia para las causas, y eso es uno de los grandes retos que tenemos en la actualidad. ¿Qué es lo que causa la trombosis? Al final de cuentas no estamos haciendo nada más estamos preveniendo que no haya otro evento trombótico a nivel de la cascada de la coagulación. Entonces, esta paciente hoy en día, bueno, esta paciente se maneja con anticoagulación oral, y aquí hay dos grandes corrientes. Una que es lograr INRs muy altos, es decir, una anticoagulación intensiva, y hay otra que es la anticoagulación estándar, que llamamos más o menos un INR de 2 a 3 es una anticoagulación estándar, y más de 3 a 4 es una que llamamos de mayor intensidad. Ahí, pues, en realidad, en un evento venoso, pues, con una intensidad estándar es más que suficiente. No hay, en realidad, una vez que se anticoagula adecuadamente el paciente, hay baja frecuencia de eventos recurrentes en los dos grupos, ¿verdad? Y la pregunta o la diferencia que algunos hacen es que cuando se trata de un evento venoso, se debe mantener la anticoagulación de manera definida
o sea, indefinida todo el tiempo, o se puede suspender, tal y como se maneja, por ejemplo, la trombosis venosa común y corriente. Ahí es muy complicado, ¿verdad? ¿Indefinida cuándo? Definitivamente cuando los pacientes tienen anticuerpos antifosfolípidos de una manera positiva, o sea, un paciente de mucho riesgo, ¿verdad? Que tenga triple positividad. Se sabe que, por ejemplo, los pacientes que recurren son los que suspenden la anticoagulación y en ese sentido, pues, es la importancia de que estén bien anticoagulados y todos los pacientes que sean de alto riesgo. ¿Quiénes son de alto riesgo? Bueno, ya dijimos, cualquier paciente que tenga asociado un factor trombofílico per se o que tenga una enfermedad inmunológica. Esos son pacientes que uno definitivamente jamás va a dejar de anticoagular. Y ese aspecto controversial de los 3 a 6 meses, ¿en quién es que se dice? Bueno, yo no se los aconsejaría a ninguno, pero en general hay algunos autores que dicen que son pacientes que de repente le salió un anticuerpo uno solo, a títulos muy bajos, ¿verdad? Y que después se negativizó. No estoy de acuerdo yo con esos pacientes, con ese criterio, pero es algo de los que algunos médicos pues establecen que podría hacerse. Y definitivamente se lo hacen siempre y cuando los anticuerpos estén negativos por lo menos 12 meses. ¿De acuerdo? Ahora, cuando estamos hablando de eventos arteriales, en ese sentido es lo mismo, ¿verdad? La anticoagulación de alta intensidad o de baja intensidad. En realidad las dos están aceptadas. Se dice, por ejemplo, que de repente la de baja intensidad o intensidad estándar, para no hablar de baja, no vayan a pensar que los vamos a dejar subanticoagulados, podrían acompañarse de agentes antiplaquetarios. Pero, ¿por qué hablan de eso? Bueno, porque hay algunos pacientes, por ejemplo, con enfermedades autoinmunes que tienen, aquí es con les, perdón, que podrían ser, se podrían beneficiar del uso de aspirina. Y no llegar a dosis de anticoagulación tan altas que los pongan en riesgo de sangrado, que es lo que finalmente pues, el paciente muchas veces termina teniendo. Entonces, eso es un poco complicado, digamos, como llegar a un acuerdo, pero se acepta que ambas esquemas están bien, tanto una intensidad estándar con agentes antiplaquetarios o una anticoagulación de alta intensidad, que llamamos. Ambos esquemas están bien. Ahora, tenemos algunos pacientes que a pesar de tener un óptimo manejo, ¿verdad? O una óptima anticoagulación, resulta que hacen trombosis, ¿verdad? ¿Qué hacemos en esos casos? Bueno, definitivamente es que si están en una anticoagulación de intensidad estándar, subirlos a una de alta intensidad es una opción, ¿verdad? Luego, eventualmente sustituir la warfarina por heparinas de bajo peso molecular es una opción si tenemos mucho problema con la warfarina, pero evidentemente en un sistema de salud como el nuestro no es algo viable. Definitivamente añadir bajas dosis de aspirina es una opción si lo tenemos en un paciente refractario. Y por supuesto, añadir hidroxicloroquina, que ya hablamos en los pacientes con enfermedades inmunológicas, es muy importante. ¿Por qué? Porque modula la activación de plaquetaria inducida por antifosfolípidos y también tiende a inhibir la actividad de los complejos inmunes o la formación de los complejos inmunes en la membrana celular. Algunos casos pues, pueden tratarse con inmunoglobulinas, eso es más que todo para casos pues, ya un poco más complejos. Y falta hablarles un poco de lo que son los eventos obstétricos. Aquí es más o menos lo mismo. Tenemos un paciente, de repente, un paciente con un SAF, con un evento trombótico que se embaraza, mira, eso es un escenario clínico. O tenemos un paciente que solo ha hecho eventos obstétricos, nunca ha hecho ningún evento trombótico. Esos escenarios son diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, el paciente que tiene antecedentes obstétricos sin historia de trombosis, ¿cómo lo vamos a tratar? A este paciente le vamos a dar bajas dosis de aspirinas, porque está muy claro que las bajas dosis de aspirinas pues, pueden disminuir los abortos en mujeres seropositivas cuando se da incluso de manera preconcepcional. Hay gente que inclusive lo da para facilitar la concepción en un paciente con síndrome antifosfolípido, ¿de acuerdo? Entonces vamos a darles bajas dosis de aspirina y una heparina de bajo peso molecular a dosis profiláctica. Lo debemos detener 12 horas antes, 12 horas antes del parto y reiniciar 6 a 8 horas después de la epidural, de la intervención.
¿Y cuánto lo debemos mantener? 6 semanas después del parto, más o menos en promedio, ¿de acuerdo? Ese es un paciente que ya después de que tuvo su embarazo, ojalá sea exitoso, pues se le quita la anticoagulación y sigue su vida normal, ¿verdad? No es un paciente que podemos dejarle de repente, dependiendo del riesgo, ¿verdad? De aspirina o eventualmente alguna otra cosa de recomendación, pero no es un paciente que tengamos que tener anticoagulado. Este otro es el paciente que sí tuvo eventos obstétricos, ¿verdad? Y que ahora se embaraza, ¿verdad? Pero que tuvo eventos trombóticos, que tiene un antecedente obstétrico y que se embaraza. Entonces a este paciente le vamos a dar bajas dosis de aspirina y le vamos a dar la heparina de bajo peso molecular, pero a diferencia de este ya no va a ser a dosis profilácticas, va a ser a dosis terapéuticas, ¿de acuerdo? En una anticoagulación plena. ¿Cuánto lo vamos a mantener? Bueno, todo el embarazo, ¿verdad? Parar 12 horas antes del parto y reiniciar 6 a 8 horas después de la epidural. Y cambiar a warfarina en el puerperio, ¿de acuerdo? Eso es bastante más sencillo este manejo del paciente obstétrico. Sin embargo, también tenemos los casos refractarios, ¿de acuerdo? Son pacientes que puede ser que tengan muchos abortos, a eso llamamos los pacientes refractarios, que de repente empiezan a hacer preeclampsia o alguna de esas cosas en el embarazo. ¿Qué pasa con esos pacientes? Bueno, si los teníamos a dosis profilácticas, los podemos pasar a dosis terapéuticas de heparina. Hay algunos autores que, según algunos estudios, han decidido pues aconsejar los glucocorticoides. Eso es bastante controversial porque hay evidencia tanto en pro como en contra de los glucocorticoides. Se ha visto que aumenta las complicaciones graves en el embarazo, principalmente la prematuridad y la hipertensión, que no va a ser lo que nosotros queremos, pero se han hecho algunos estudios que el añadir dosis bajas, ¿verdad? Quiero decir, no mayores a 10 miligramos, desde la semana 14 a la 18 puede incrementar la tasa de nacidos vivos en los pacientes con triple terapia, es decir, aspirina, heparina de bajo peso molecular y glucocorticoides. Eso es también bastante controversial y más de manejo reumatológico. Algunos casos refractarios también a nivel obstétrico se han manejado con plasmaféresis, con resultados anecdóticos, y lo que sí se está, digamos, pregonando eventualmente en casos refractarios, ya muy complicados también, es el uso de gamma globulines. ¿Okay? Hay algunas cosas pendientes por definir en el manejo terapéutico del síndrome antifosfolípido, que es básicamente otras vías terapéuticas, ¿verdad? Sabemos que es bien complejo, tenemos muchos problemas, ¿verdad? Muchas interacciones, muchas vías donde podemos intervenir, y por tanto, pues, hay algunos autores que están estimulando el uso de rituximab, de MabThera, que es anticuerpo anti-CD20, para los casos refractarios de síndrome antifosfolípido, ¿verdad? Pero eso todavía hay que definirlo, es como el tratamiento refractario de primera mano también, pero no hay como un consenso, no está aconsejado plenamente el uso. Establecer el papel de los nuevos anticoagulantes, ¿verdad? Todos estos muy buenos medicamentos que aún están desarrollando estudios clínicos. No conozco que hayan todavía recomendaciones al respecto. Y también el papel tanto de la vitamina D como otras terapias auxiliares. Se sabe que cuando hay deficiencia de la vitamina D, hay mayores títulos, por ejemplo, de anticardiolipinas, y también hay una mayor facilidad de los eventos trombóticos, entonces también es bueno, o se aconseja en algunos foros, pues, hacer el tamizaje. La vitamina D ahora está de moda en el mundo inmunológico, pero sí es cierto que hay que tamizarla y cuidarse un poco de eso. Hay otros medicamentos, como por ejemplo las estatinas, que podrían estabilizar la membrana, ¿verdad?, celular. El plaquenol, que ya lo hablamos. Agentes que bloquean la activación del complemento como dianas terapéuticas, y otros antioxidantes, ¿verdad?, que son importantes. Y todo eso que buscando tratar un poco lo que son las causas, ¿verdad? O sea, un poco más, yéndose un poquito más allá de las consecuencias, buscar las causas, pero todavía no hay una recomendación internacional al respecto. Entonces hay todavía mucho que hacer. Ok, entonces en conclusión, muy importante que lleguen a hacer la individualización del paciente, ¿verdad? A fin de valorar, pues, si tiene o no criterios clínicos, si tiene un riesgo de trombosis, ¿verdad?
pues la terapéutica va a depender del riesgo que tenga y la manifestación que tenga el paciente, y por supuesto, pues aún quedan muchos pendientes por resolver, principalmente a lo que les decía, la causa y no la consecuencia. Y eso era más o menos lo que quería transmitirles en cuanto al síndrome antifosfolípido. Estoy abierta a las preguntas que pueda recibir al respecto. Muchas gracias. Bueno, dosis profilácticas, menos, o sea, 100 miligramos. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Muy claro? No, la primera paciente no sabemos nada. Fue un supuesto, digamos. Sí, bueno, la segunda que sí tenía una hermana con lupus. Esa paciente, ¿cada cuánto la sigue? De todas formas, ¿le repite igual algunos anticuerpos o le repite alguna ANA o algo? ¿O no la vuelve a ver nunca más? No, se hace una valoración de la paciente, tal y como dijimos, no tiene criterios clínicos, es una paciente que no tiene nada de clínica por ningún lado, solo tuvo anticuerpos positivos, no tiene ninguna enfermedad inmunológica, ¿verdad? Esa paciente, pues en realidad, educarla, ¿verdad? De que eventualmente, si tiene alguna manifestación de índole reumatológico, que consulte, eso sí, ¿verdad? Que no la deje pasar, pero no es una paciente que haya que tener en control, definitivamente no. ¿Listo? Ajá. Es muy complicado, ¿verdad? Casualmente tengo una paciente que estoy atendiendo con este síndrome, pero básicamente es por las secuelas del evento trombótico, ¿verdad? Que está asistiendo a fisioterapia. Hay algo que me preocupa y quisiera saber cuál es el criterio médico para haberle dicho a ella, o cuál sería el posible, ¿verdad? Criterio médico, para que a ella se le haya dicho que no debe embarazarse, aunque no haya tenido ningún evento obstétrico. Bueno, en realidad, sí es una paciente de riesgo, ¿verdad? Es una paciente de riesgo si tiene anticoagulolipinas positivas, si tiene una trombosis arterial, ¿verdad? Si fue un evento cerebrovascular. Contraindicación, yo no le puedo decir que hay, pero es una paciente de mucho riesgo, ¿verdad? El embarazo realmente se podría complicar, ¿verdad? Con un evento obstétrico o eventualmente, pues, todo lo que es el embarazo con un evento cerebrovascular podría incrementar el riesgo trombótico que tiene la paciente por todo lo que se genera de factor protrombótico por el embarazo per se. Yo no le puedo decir está contraindicado completamente, pero no sería lo ideal, ¿verdad? Nadie le puede decir a esa paciente, no le puede prohibir un embarazo, pero no se lo puede aconsejar tampoco, ¿verdad? Entonces no es una paciente que yo categóricamente puedo decir, va a morir si se embaraza, pero no le va a ir bien,